Hola jóvenes, soy el profesor Rodrigo Acevedo Cerda, profesor de biología. En este momento vamos a ver contenido de la cátedra de cuarto año medio, en este caso del electivo de biología llamado Célula, Genoma y Organismo. Este contenido especialmente está dedicado a la comunicación entre las células, la transducción de señales y cómo existe, en este caso, una diferenciación y una estructura de la membrana celular para que ésta pueda ejercer tales acciones. Comencemos con esto. El tema a desarrollar está basado en la unidad Integración Célula-Organismo, perteneciente al diferenciado de biología del cuarto año medio, llamado Célula, Genoma y Organismo. Los aprendizajes esperados están relacionados con las células poseen mecanismos muy elaborados y variados de transmisión e interpretación de señales que permiten una coordinación de sus actividades en comunidades unicelulares o multicelulares. El otro aprendizaje esperado dice: la comunicación celular se realiza a través de señales químicas sintetizadas por la célula y receptores que las reconocen en la superficie celular o en el interior de la célula, gatillándose cambios moleculares amplificados por sistemas de transducción de señales que finalmente originan la respuesta celular. Veremos en forma bastante destacada algunos conceptos para que se pueda entender mejor y analizar cada una de las figuras que aparecen en estas diapositivas. Todas las células poseen una membrana celular y esta membrana tiene funciones y características principales. Las principales son: le confiere a la célula una individualidad, lo aísla del medio ambiente, lo mantiene separado de ciertas condiciones, no en un ambiente no dinámico, sino que al contrario, muy dinámico. Hay mucho intercambio de sustancias con su ambiente. Es una barrera también semipermeable y selectiva, que significa controla lo que entra y sale de la célula. Controla el flujo de información entre las células y el entorno. Y obviamente proporciona un medio apropiado para el funcionamiento de las proteínas de las membranas. Una de las características de las membranas biológicas, en este caso la membrana celular, no es una membrana estática, es dinámica, tiene mucho movimiento, es fluida. Su composición es asimétrica, significa que por fuera y por dentro hay distintos componentes. Y presenta, como hemos dicho ya, una permeabilidad selectiva. Selecciona lo que entra y sale. No cualquier cosa puede entrar o salir de ella. Todas las membranas están formadas por una doble capa de lípidos, llamados fosfolípidos. Muchos de ellos poseen una polaridad. Esta capa de lípidos está formando parte de toda la membrana. La cruzan distintos tipos de proteínas. Hay algunas que están en un lado de la membrana, llamadas proteínas periféricas, y algunas que se insertan en la membrana, llamadas proteínas integrales. A esto también se unen ácidos grasos y en el lado externo algunos carbohidratos, como la glucosa, que se puede unir puntualmente en la proteína o en los fosfolípidos. A través de la membrana celular se producen importantes transportes de todo tipo, con muchas características especiales. Y esto los podemos agrupar en transporte de tipo pasivo, es decir, no gastan energía en transportar las sustancias, y en transporte de tipo activo, es decir, gasta energía la célula para transportar las sustancias. En el primer caso, el transporte de tipo pasivo, las partículas generalmente atraviesan de un lado a otro en favor de la gradiente de concentración. En el caso del transporte activo, estamos hablando de que las partículas que atraviesan la membrana lo hacen en contra de la gradiente de concentración. Si ejemplificamos un poco más, en el transporte pasivo podríamos decir que va desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración de sustancias. Y en el activo, desde donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay mayor concentración de sustancias. Como ejemplo de transporte pasivo tenemos la difusión simple, la difusión facilitada, la diálisis, la osmosis.
Como transporte activo tenemos, por ejemplo, la bomba sodio-potasio, tenemos las endocitosis y las exocitosis, que aparte de todo gastan membrana. Las proteínas de membrana pueden cumplir múltiples funciones, entre ellas ser parte de reacciones enzimáticas, cumplir el rol de receptor, formar uniones entre célula y célula, o canales especializados para sustancias especiales que atraviesan la membrana. El transporte de sustancias a través de la membrana, mediada a través de una proteína, puede ser, según la dirección, uniporte, cuando va en una dirección, simporte, cuando dos sustancias van hacia el mismo lugar, y antiporte, cuando dos sustancias que atraviesan la membrana se dirigen en distintos sentidos. Se observa que a lo largo de la membrana existen los llamados canales iónicos. Muchos de ellos son especializados. Tenemos canales iónicos regulados a través de diferencia de voltaje, a través de un ligando o de carácter mecánico. Tenemos también el transporte de masa, que es un tipo de transporte activo con gasto de membrana. Tenemos la famosa endocitosis, que puede ser de sustancias sólidas o sustancias más diluidas, como es el caso de la pinocitosis, en donde la célula ingresa sustancias formando una vesícula sináptica a través de la membrana, la propia membrana celular que forma esta vesícula. Hemos visto a grandes rasgos las características de la membrana celular. En general, casi todas las membranas tienen esta característica. Muchas de ellas son específicas, según el tipo de célula. Debemos tomar en cuenta que el sistema de membranas y su estructura permite el traslado y transporte de sustancias de acuerdo al tipo de función que cumple la célula. Nosotros debemos entender que las células se comunican entre sí, y sobre todo en un tejido o en un organismo pluricelular. Esta comunicación celular tiene varias etapas. Por ejemplo, muchas de ellas tienen que fabricar un mensajero químico. Y este mensajero químico, obviamente, ha sido indicado a través del estímulo de otras sustancias para que cumpla una misión. Segunda etapa, ese mensajero químico que se produjo ahora debe ser secretado por la célula, debe salir de ella, la célula emisora. 3. Se debe transportar el mensajero hacia la célula blanco, en donde va a tener acción ese mensajero. 4. Debe haber una detección o recepción del mensajero por un receptor celular. En este caso, un receptor que se puede encontrar directamente en la membrana celular o en otros casos dentro de la célula. 5. Hay una transmisión intracelular de la señal, que es lo que se le llama transducción de señal. ¿Qué significa esto? Que hay un cambio del estatus celular, o sea que es lo que estimula la señal, es lo que se denomina la transducción de esta señal. Y por último, la eliminación de la señal, interrupción del proceso. Y esto ocurre para que este no provoque más allá de lo que debe provocar un desequilibrio en el metabolismo de la célula. Dentro de los tipos de comunicación tenemos la endocrina u hormonal. Como ustedes ya la conocen, este tipo de comunicación se logra cuando esta sustancia llamada hormona, que es un mensajero químico conocido también como primer mensajero, viaja a distancia de su lugar de origen. Lo hace preferentemente a través de la sangre. Una vez que llega al lugar adecuado, produce sobre la célula blanco la estimulación de la célula. El otro tipo de comunicación es a través de la neurotransmisión. Esto ocurre cuando una neurona, a través de sus vesículas sinápticas, libera un neurotransmisor a un medio o espacio sináptico que ejerce una acción sobre los receptores de otro tejido u otra neurona, permitiendo el paso de la comunicación, que está mediado por este neurotransmisor.
La secreción o comunicación neuroendocrina también es otro tipo. Esta secreción neuroendocrina relaciona la actividad nerviosa con la actividad endocrina. Otro tipo de comunicación, la comunicación de tipo paracrina, que ocurre cuando la célula emisora está muy cerca, ¿cierto?, de la célula sobre el cual tienen efecto. Es decir, no necesita viajar a través de la sangre, están al lado. Es decir, la sustancia que va a actuar sobre las células son emitidas por células vecinas. La comunicación yuxtacrina o dependiente de contacto ocurre cuando hay células muy cercanas entre sí. Y por contacto, obviamente, la célula traspasa información a la otra célula indicando, ¿cierto?, la función que debe realizar. Y por último, la autocomunicación o comunicación autocrina, que define a través de una célula la fabricación de partículas o sustancias que van a actuar sobre la misma célula. Van a ser reconocidas por receptores de la membrana en la misma célula, provocando una autorregulación. Los mensajeros químicos pueden ser clasificados de acuerdo a su estructura química. Por ejemplo, hay algunos que son liposolubles, se disuelven en lípidos o grasas, y generalmente tienen receptores intracelulares porque atraviesan la membrana. En este caso tenemos los esteroides, la tiroxina, en general las hormonas sexuales. Hay liposolubles con receptores de superficie celular. Otros son de naturaleza hidrosoluble, con receptores de superficie celular, como es el caso de las proteínas y sus derivados. Como también hay otros de naturaleza química, como el caso del óxido nítrico y el monóxido de carbono. Los mensajeros hidrosolubles que unen receptores de superficie celular, en este caso, tenemos, por ejemplo, péptidos y proteínas, y los más conocidos, muchas hormonas como la insulina, el glucagón, la hormona antidiurética, la oxitocina y muchos más. Si observamos un esquema general, podemos ver que las vías de señalización intracelular definen cuando una sustancia llega y es captado por el receptor de la célula, un receptor de membrana, por ejemplo. Este receptor genera una reacción dentro de la célula que permite encadenar una serie de reacciones en cascada que nos llevaría a un blanco, la excitación de un blanco dentro de la célula. Puede ser otra proteína, una reacción metabólica o puede ser el propio material genético, y esto generará una respuesta. Debemos tomar en cuenta que muchas sustancias llegan a la célula, pero no todas son reconocidas. Para ello existen los receptores. Cuando hablamos de receptores de membrana, podemos encontrar tres grupos. Uno, receptores canales iónicos que se abren o cierran por unión con el ligando. El ligando es la sustancia que se comunica o se une al receptor. Otras son receptores enzimas que sacan moléculas de fósforo o agregan moléculas de fósforo a otras sustancias. Otro grupo son receptores asociados a proteínas que se unen e hidrolizan otras moléculas parecidas al ATP, que también almacenan energía, y estas se denominan GTP. Debemos entender que hay sustancias que entran a la célula y son liposolubles y son captados por receptores intracelulares. El complejo ligando-receptor actúa como un factor de transcripción, o sea, estimula directamente al ADN para que éste exprese los genes. ¿Qué genes? Aquellos que están específicamente diseñados para interactuar con este ligando. Es así, por ejemplo, lo que ocurre con los glucocorticoides, que regulan la respuesta del estrés, los mineralocorticoides, que regulan cantidad de agua y sal
en el organismo y las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, andrógenos, etc. Hay receptores de membrana acoplados a una proteína llamada proteína G, que está dentro de la célula. Este grupo de receptores interactúa con este tipo de proteínas de la membrana. Esta interacción se produce mediante un grupo de proteínas adaptadoras, llamada proteína G. Las proteínas G inactivas están unidas a esta molécula que también almacena energía, llamada GDP, o gitipin difosfato. Y cuando se activan, el GDP es reemplazado por el GTP, gitipin trifosfato. Cuando el receptor interactúa con una señal, se activa y cambia la forma. La proteína G se une al receptor y se activa. Luego se desplaza hacia otra proteína de membrana inactiva y altera su actividad. Esto conduce a la respuesta celular. Como vemos acá, en esta diapositiva podemos entender que hay una cadena de reacciones donde el ligando, más que nada, estimula sobre el receptor al cambio o la estructura conformacional de estas proteínas para poder producir la comunicación o el cambio o la respuesta celular. Para finalizar, hay que entender que hay un sinnúmero de reacciones y sustancias que interactúan con nuestro organismo. Hemos podido ver, por ejemplo, que muchas de las células se comunican a través de ellas para poder implementar sistemas de inmunidad, de protección entre las células. Hemos podido ver actualmente, por ejemplo, el caso del coronavirus, que interactúa directamente a través de receptores en la membrana de las células. Hay células más susceptibles que otras a recibir información o ser alteradas, así como las respuestas pueden ser en algunas células con mayor o menor fuerza. Esto va a depender de muchos factores. La señal o el ligando va a depender de la cantidad de receptores y obviamente el tipo y función de célula que está recibiendo esa señal.